Bien, voy a comenzar clase mientras los compañeros se van agregando. El primer tema es trabajar con funciones del Lyapunov. Entonces, pues de acuerdo al teorema de Hartman-Gromman, pues sí nos está proporcionando una herramienta que es útil para que nosotros podamos distinguir la estabilidad de los puntos críticos que son hiperbólicos. Y pues hemos visto que resulta ineficaz para tratar la misma cuestión, pero con los puntos críticos que no son hiperbólicos. Una opción alternativa que es válida también en el caso de no hiperbolicidad es el método directo de Lyapunov. Se le puede llamar así también. O así lo pueden también encontrar en los textos. ¿Qué es Lyapunov? Tiene una clara pues inspiración física porque nosotros consideramos al sistema autónomo Y', voy a poner sistema, sea el sistema autónomo autónomo así. Y' igual a f de y. Y voy a también tomar en cuenta un punto crítico, sea y sub 0 un punto crítico. Ya sea que este sea hiperbólico o no. De este sistema, el método directo de Lyapunov consiste en que yo voy a encontrar, debo encontrar una función que es escalar. Encontrar una función que es escalar, que va de V, va desde U, desde un conjunto, un entorno de este punto crítico en los reales. Entonces aquí es U, un entorno de Y sub 0. Y pues va a satisfacer ciertas condiciones, ¿no? La función puede ser considerada como una medida de la energía potencial del sistema, de manera que a lo largo de las órbitas de nuestro sistema, esta función va a decrecer cuando t tiende a infinito. Eso nos va a indicar en el sistema estabilidad, o si crece, entonces nos va a indicar la inestabilidad. Entonces vamos a precisar de unas ideas. Si nosotros tenemos una solución, digamos que fuera Y igual y que fuera desde Y hasta Yn. Ahí es Y sub n, perdón. Supongamos que esta es una solución del sistema 1, o sea, del sistema autónomo que estaba aquí arriba. Supongamos que este es 1. Entonces, si yo calculo la derivada de esta función que yo estoy aquí arriba definiendo, de esta función escalar, entonces la derivada de, digamos, de v a lo largo de y de t, ¿cuál sería? Entonces, lo voy a poner del lado derecho.
A lo que voy es que, bueno, si nos vamos por tal cual trabajar los índices mejor, es la parcial de V evaluado en Y de T, la parcial de V respecto de Y, y como es una regla de la cadena, entonces va a ser por la derivada de Y en términos de T. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos nosotros haciendo este desarrollo, lo que vamos a obtener es la definición del gradiente de V, que sería este término, el que se está multiplicando es el gradiente de V, evaluado pues en las soluciones, por y Y primas, ¿quiénes son? Como nuestro sistema es Y prima igual a F de T, entonces ahí va a ser por F de Y de T. Donde F, pues en este caso, va a tener pues distintas componentes, ¿no? Va a ir desde F1 hasta Fn, y el gradiente, bueno, pues ya le estoy diciendo quién es. El grad, que le estoy poniendo aquí de V, es el gradiente de V. El gradiente de V. ¿Cuál es la parte importante de hacer como este desarrollo? Pues nosotros vamos a definir entonces la derivada total. Entonces, la derivada total de V' en Y, ¿quién sería? Entonces, V' en Y es igual al gradiente de V, evaluado en Y. Bueno, dejémoslo así ahorita como de forma autónoma, por F de Y. ¿Qué nos garantiza este resultado? Bueno, el siguiente resultado lo que nos va a garantizar, ahorita ya encontramos una forma, ¿no? De cómo podemos calcular V', pero el siguiente resultado nos va a garantizar la estabilidad del punto crítico que estemos trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a trabajar, por ejemplo, lo que es un teoremita, que nos va a ayudar bastante, porque si nosotros tenemos un punto crítico, Y sub 0, póngale punto crítico o punto de equilibrio del sistema 1, para no estar escribiendo todo, pero saben que es un sistema autónomo. Y si nosotros tenemos una función escalar con U en torno del punto de equilibrio, en torno de Y sub 0, perdón, donde también garanticemos la continuidad que en U, y donde también, por supuesto, le vamos a pedir otro requisito a V, perdón. O sea, U, a ver, lo voy a poner así. Es decir, en este entorno de U, en el entorno que tenemos del punto crítico, debemos de pedir que ese conjunto sea continuo y que también vaya a ser derivable en U, pero hagan en cuenta que le quitan el punto crítico. Ajá, o sea, en la función V, en su dominio,
tiene que ser derivable cuando nosotros quitamos el punto crítico en ese entorno. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Y sobre quién estoy pidiendo las condiciones? Sí. Supongamos entonces que nosotros evaluamos en el punto crítico a la función escalar v y se anula. Cuando nosotros evaluamos en el punto crítico a la función v, supongamos que se anula, y cuando no evalúo, o sea, de manera general para todo y, la función escalar v siempre sea positiva para todo y, en donde cuando estoy trabajando en el entorno u, pero le quito el punto crítico. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces yo voy a tener dos posibles alternativas. Porque o bien, cuando yo calcule la derivada de v, si esta es menor o igual que 0, para todo y que se encuentre en el entorno de u, pero le quito el punto crítico, entonces este punto crítico puedo decir que es estable. Cuando es menor o igual. En cambio, cuando yo calculo v' y estrictamente sea negativa, noten la diferencia. En una tiene que ser menor o igual que 0 y en la otra es estrictamente negativa. Si eso ocurre para igual todo punto que esté en el entorno del punto crítico, pero le quito el punto crítico, entonces ahí y su 0 va a ser asintóticamente estable. Entonces ahí ya podría tener ya de antemano, bueno, si yo ya puedo empezar ya a trabajar con esta información. Porque, por ejemplo, bueno, también, si v satisface, hay una cosa importante, que creo que es la que a lo mejor trabajaron con la maestra. Si v satisface la condición 1, o sea, cuando es solamente estable, el punto crítico, la función se le llama, acá está, la función es la función de Lyapunov. O sea, v es la función de Lyapunov para el punto crítico. En cambio, si v satisface, voy a poner aquí comillas. Si satisface a 2, ¿cómo se le llama? A v se le llama la función estricta, la función de Lyapunov estricta. Estricta para el punto crítico, ¿no? Entonces, ya sea que lo quisieran consultar en textos, los pueden encontrar con esas definiciones. O directamente v es estable, bueno, en la primera parte del teorema, o bien que ustedes quieran buscar directamente función de Lyapunov y función de Lyapunov estricta. Así lo pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, en el sistema que traigo, creo que no va a haber mucho problema.
Si nosotros tenemos este sistema, x' igual a y menos x al cubo, el punto crítico que es directamente podemos ver que sí es punto crítico, es el origen. Nos vamos a trabajar sobre este punto crítico nada más ahorita. La matriz jacobiana en el sistema, aquí va a ser 0, 1, menos 1 y 0. Ya evaluada en el punto crítico, ¿sí? Cuando nosotros, ya este resultado, esta matriz ya la han tenido en sus resultados de tarea. Entonces, ya nada más voy a poner que los valores propios que se obtienen son estrictamente lambda 1,2 más menos i. A lo mejor ahorita no se acuerdan, pero sí ya la trabajaron esta matriz, en sus puntos críticos, bueno, sus valores propios, ya la han trabajado y ya han obtenido que es como lo que nos estuviéramos refiriendo a como a un centro. Pero bueno, como tenemos que justamente no se está cumpliendo Harman-Grove, no podemos asegurar que el sistema lineal se comporte igual que el sistema no lineal. Entonces, el punto crítico no es hiperbólico. Vamos a comprobar, en este caso, vamos a ver si funciona esta función escalar. ¿Este ejercicio ya lo vieron? Creo que no. Porque no me gustaría repetir, pero... O sea, este es el que vamos a ver si es una función Lyapunov y vamos a ver también si es estricta. En el caso de que, pues, lo hayan visto con la maestra sí o no, al menos ahorita conmigo pueden decir, bueno, si es estricta o no. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, sí, está bien. Recuerden que tenemos que evaluar la función v que nos den en el punto crítico y tiene que anularse. Entonces, de acuerdo a nuestra función que nos dieron, que es x al cuadrado más y al cuadrado, esto sí sucede, ¿no? Si yo evalúo en el punto crítico esta función, se anula. También hay que ver que para todo punto, quitando el punto crítico, para todo punto x, y, la función sea creciente. Pero eso pues siempre va a ocurrir porque en este caso son la suma de dos términos que están elevados al cuadrado y cada uno en sí es positivo estrictamente. Entonces, ocurre que esta función va a ser positiva para todo x, y en R2 y le quitamos el punto crítico. Por otra parte, ¿cómo es su derivada total? Nosotros ya la trabajamos, nada más acuérdense que la derivada total es v' igual al gradiente de la función que nos estén dando por f de x, y. En este caso, pues el gradiente de v son las derivadas directamente. La derivada de v respecto de x, que es 2x, y la derivada de
V respecto de Y, que es 2Y. Este Hola, va a una ser, pregunta. ¿sí? La función v no la encontramos, ¿verdad? Nos la dieron. Ahorita sí nos la dieron, sí. Ok. En los ejercicios de la tarea, ya no los pude revisar porque ahorita no calificando la tarea 4, pero les pide que la construyan. Sí, creo que hay un ejercicio que dice que hay que integrar parcialmente, ¿no? Como para construir la función potencial. ¿Es Ujú. eso? Sí, ahí sí tendrían que construir. Pero ahorita sí no traigo para ese. Ok, gracias. Ajá, pero bueno, al menos aquí ahorita sí les estoy dando V. Y esto es como que el proceso que tendrían que realizar para ver si sí es función de Lyapunov, ¿no? Y entonces, bueno, si yo hago el producto, entonces ay, me va a quedar menos 2x a la cuarta, menor o igual que c, pero esto vemos que es menor que 0, pero también puede ser menor o igual que 0, ¿sí? No habría duda de por qué. Esto va a ocurrir para todo x, y en R2 cuando yo le quito, o sea, acuérdense que aquí lo que tengo que hacer es asegurar que es menor o igual que 0, pero para todo punto en R2 en donde al que yo le quite el origen. Si no le quitara entonces el origen, pues no podría asegurar justo la igualdad. Entonces, en virtud del teorema, por teoremita que ahorita les puse, el punto crítico es estable. Entonces, no se da lo que pedíamos, que era que fuera el punto crítico asintóticamente estable, pero sí se da la estabilidad. Otra alternativa es, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo quiero concluir que y sub 0 sea inestable? O sea, el punto crítico sea inestable. Otra alternativa es, bueno, voy a pedir como los mismos, casi los mismos requisitos, pero aquí solamente voy a dejar escrito el teorema. Y eso es para que ustedes pues vean si les puede funcionar. Entonces déjenlo, lo escribo mejor en otra diapositiva. Este solamente lo voy a escribir entonces. Este es otro teorema que van a tener igual un punto crítico del sistema 1, o sea, del sistema autónomo. Van a tener ahora un abierto un abierto de R a la N, que va a estar, pues, es un entorno de Y sub 0, pero aquí vamos a enfocarlo un poco más a otra parte. Está conteniendo a Y sub 0 en la frontera de ese conjunto. Es decir, el punto Y sub 0 puede estar acá, y cuando yo digo que es el entorno, todo este va a ser el entorno de D,
pero en una parte de, bueno, Y sub 0 es un elemento de la frontera de este conjunto abierto D. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y supongamos que existe igual una función f, no, v, perdón, igual de u hasta r, y aquí u sí sigue siendo el entorno normal va a seguir siendo un entorno normal para el punto crítico. De ese no hay problema. Pero lo que sí estoy pidiendo, o cuál es el enlace de pedir el conjunto D con el conjunto U. Entonces, cuando yo uno esos dos conjuntos, cuando yo uno a D y cuando uno a la frontera de D, ese conjunto o esa unión tiene que seguir contenida en U. ¿Qué le tengo que pedir a D? Pues que sea de clase C1. Cuando, bueno, aquí por ejemplo V, pues debe cumplir que igualmente tenga que ser positiva, estrictamente positiva, pero la diferencia es que V' en Y sea positiva también. En el otro recuerden que eran menor igual o menor estricta. Ajá. Para todo punto en D. Y no va a cambiar esta otra cuestión de que cuando yo evalúe si Y pertenece a la frontera de D. Cumpliendo todos estos requerimientos, entonces Y sub 0 va a ser inestable. Les voy a poner ya como en archivo PDF un ejemplo sobre esto, para que no nos detengamos mucho, porque todavía me falta trabajar la parte del criterio de Dulac. Entonces, lo que conviene a mí, bueno, en este caso, ya es continuar con Dulac, para que me dé tiempo también para ver las cosas de las tareas que he calificado hasta ahorita. Entonces voy a poner azul ahora. ¿Sí vieron con la maestra del criterio de Dulac? Creo que sí. En el criterio de Dulac lo que estamos garantizando pues es que tampoco vayamos a tener órbitas cerradas. Entonces, el criterio de Dulac lo que dice es, yo tengo, aquí voy a poner Dulac, parto igual de un sistema X' es igual a f de X, entonces es un sistema continuo, autónomo. Le voy a pedir que el campo vectorial sea continuamente diferenciable. Entonces, pues se le llama que, bueno, va a estar, ¿en dónde va a estar el campo vectorial? Se define en un conjunto, se le llama simplemente conexo. Ese conjunto puede ser R de nuestro plano. Recuerden qué significaba
conexidad, este sí es un término que conviene que repasen. Pero básicamente lo que dice es que si existe esta función continuamente diferenciable, bueno, estamos en este campo vectorial. Y si aparte nosotros pedimos que exista una función g de x, que a lo mejor aquí con esta función ya se acuerdan si lo vieron con la maestra o no, esta función tiene que ser continuamente diferenciable. ¿En dónde? Sería en los reales. Tal que si yo calculo el gradiente, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, yo voy a calcular el gradiente de nuestro sistema. Y yo voy a multiplicar esta función g de x. X'. ¿Se acuerdan que aquí, en el anterior tema del Lyapunov, estábamos poniendo solamente a f, porque era f igual a y', ¿verdad? Aquí como empecé con otra notación, empecé con x' igual a f. A eso es a lo que me estoy refiriendo, que aquí en vez de poner x' van a poner igual a f, ¿no? Pero se están multiplicando esos dos, pues van a ser vectores. Aquí van a ser, las dos funciones se están multiplicando y ya después voy a multiplicar por el gradiente del sistema. Ajá. Lo importante de este producto en cuestión es que debe tener un solo signo. ¿Y se acuerdan cuál debe ser? Menos. ¿Cuál? Negativo, ¿no? Ajá, este tiene que ser forzosamente negativo para que nosotros podamos decir que en R no existan órbitas cerradas. Entonces ahorita en los ejemplos que traigo justamente yo les estoy dando G. Entonces, lo voy a poner acá. Si funciona, ok, si funciona. Entonces, supongan que aquí tienen el sistema x', x, 2 menos x menos y. Ese no es un 4, es un y. Y' van a tener que es y por 4x menos x al cuadrado menos 3. Ajá. Y supongan que les están pidiendo que ustedes demuestren o vean que no hay órbitas cerradas para todo, digamos, el primer cuadrante, o sea, cuando x, y, bueno, vamos a poner que sea estrictamente positivo. O sea, me estoy quitando los ejes del primer cuadrante. Entonces, toman en cuenta, bueno, si yo les voy a dar les digo que les voy a dar la función, aquí voy a poner g, que sea 1 entre xy. Usualmente pueden ser como productos igual de este tipo. A lo mejor en el PDF que les voy a subir escribo otras formas. Entonces, pero esta es como una forma usual en que sí sirve, digamos, este teorema, ¿no? Porque acuérdense que no siempre sirve. Entonces, lo que quedaría es calcular el gradiente que va a multiplicar a este producto de funciones. Pero bueno, el gradiente aquí es, voy a tomar la parcial respecto de x. ¿De quién?
de este producto. Aquí ya estoy derivando el gradiente, ¿quién es? Pues la parcial de la función que esté trabajando respecto de x más, y aquí va a ser el gradiente, bueno, más bien la derivada de este producto de funciones, respecto de y. Y creo que no me va a alcanzar aquí. Para lo que voy es que, bueno, va a ser la parcial respecto de x, y ahí me va a quedar 2 menos x menos y entre y. Cuando yo multiplico 1 entre x por y, por la primera, si función, entonces me va a anular x entre x. Entonces nada más me queda 2 menos x menos y entre y. Y cuando tengo del otro lado, el que se va a ir es el término con y. Entonces es 4x menos x al cuadrado menos 3 entre x. Esto es a los que yo les voy a pues calcular su respectiva derivada. Y una vez que nosotros quitamos las cuentitas y simplificamos, lo que nos va a dar es que este gradiente me va a dar menos 1 entre y, que es estrictamente negativo. ¿En dónde? Pues en la región x, y mayor que 0, o sea, el primer cuadrante, pero le quitan los ejes x y los eje y. Nosotros tenemos que ver pues las otras condiciones. Entonces vemos que en efecto es simplemente conexo. Simplemente conexa esta región, la del primer cuadrante, quitándole los ejes, y G y F están satisfaciendo las condiciones de nuestro criterio de Dulac. Entonces, por criterio de Dulac, pueden asegurar que no hay órbitas cerradas en el cuadrante positivo estrictamente, ¿no? Recuerden que es positivo estrictamente, ¿va? Entonces, esos son los temas que me encargó la maestra, que ya debía terminar. Y nada más vamos a pasar a dudas. Bueno, ¿cuáles fueron como los errores comunes que hubo en tareas? La pregunta que tuvo en la tarea 1, mayor, pues puede ser que salió más baja en calificación de todos, fue la pregunta 8. Entonces, en la pregunta 8 de la tarea 1, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Nos decían que teníamos que calcular todas las posibles matrices con valores propios 0 y 1. Bueno, ¿hay dudas de cómo trabajé el otro problema? Creo que no. Va, entonces, me parece que no hubo inconveniente con las formas evidentes aquí. Pudieron haber puesto a lo mejor C e irlo variando. Estas eran las formas a veces le ponían C o a veces le cambiaban. Le ponían aquí dependiendo de
pues la forma que es A, B, C, D, ponían B o C, podían ir alternando estos dos, o otros nada más pusieron C. Entonces, aquí creo que no fui muy estricta. C pertenecía a los reales, y estas sí, como eran triangulares, estas matrices, o ya sea triangular superior o inferior, entonces directamente los valores propios eran 0 y 1. Entonces, de aquí no había inconveniente. El problema era que si había una forma más general. Entonces, si no teníamos estas 4 formas, nosotros recurríamos al polinomio característico de la matriz donde tenía sus coeficientes. Y como el chiste era que debíamos de tener valores propios 0 y 1, cuando yo calculo el polinomio característico, ahí el desarrollo me estaba dando lambda cuadrada menos a más d lambda más ad menos bc. Y eso tenía que ser igual a 0. Ahí está. Entonces de aquí nosotros podíamos ver, pues entonces este elemento se tiene que anular. Y este elemento tiene que hacerse 1, el A más D, o donde está la traza. Tenía que ser 1 para que nosotros pudiésemos asegurar que lambda al cuadrado menos, nos quedara con menos lambda igual a 0. Y aquí evidentemente pues tuviéramos este producto y tuviéramos esos valores propios, ¿no? El lambda 0 y el lambda 1. Entonces, las condiciones solamente se cumplían si A más D era igual a 1 y si AD menos BC era igual a 0. Entonces, donde está el polinomio característico, lo voy a poner como 1. Donde está la primera condición es 2 y donde está la segunda condición es 3. Entonces, de 2, noten que no va a ser la misma forma y ahorita les explico por qué. Supongan que eligen que D sea igual a 1 menos A y lo sustituyen sustituyen D en 3. Si eso pasaba, entonces ustedes tenían A por 1 menos A menos BC igual a 0, sí, solo sí. Y entonces nos quedábamos con que A menos A al cuadrado era igual a ABC. Si nosotros, quédense muy bien, aquí estoy diciendo quién es D. Como si se dan cuenta, estoy trabajando A, suponiendo que A no es 0. Entonces, aquí ya voy a tener un término de la matriz. Ahorita les voy a poner ya, al rato el resumen. Estoy trabajando con A. Ya tengo quién va a ser D. Y con esto, con la forma que tenía ahí abajo, si yo supongo que B no es igual a 0, aquí yo ya estoy partiendo de que entonces B va a tener un valor en la matriz A. Vean cómo quedó. Aquí estoy A menos A cuadrado es igual a BC. Si yo aseguro que B no es igual a 0, entonces puedo pasar dividiendo tranquilamente. Y entonces C va a ser igual a A menos A al cuadrado entre B. Y con eso yo ya tengo cómo son los 4 coeficientes de la matriz A. Porque entonces la última forma era A, que yo partí desde un principio que no era 0. B, que dije que no es 0. C, que acabo de calcular que es A menos A al cuadrado entre B. Y la otra que es 1 menos A. Y eso porque dije que D era igual a 1 menos A.
Entonces, esta podría ser otra forma. De aquí se puede partir de distintas maneras, porque a lo mejor aquí ya les puede salir otras 4 formas que son idénticas. Si se dan cuenta el método, no les estoy diciendo que forzosamente, por ejemplo acá, en vez de pues yo despejar a D, bien que no pude haber despejado a D, por ejemplo. Y entonces eso ya va a cambiar cuando yo sustituya en 3. Entonces, si se dan cuenta, lo que voy es que no hay una forma única para poder llegar a esta forma. Lo que sí es un hecho es que si ustedes trabajan de distinta manera los coeficientes, donde yo dije esto no es igual a 0, entonces la otra variable sí va a ser igual a 0, entonces ahí van a modificarse, a lo mejor ya no van a tener a menos a al cuadrado entre b, pueden tener b menos b al cuadrado entre, lo más probable es que les dé aquí a, y que ese término vaya a estar en algún otro lado, que a lo mejor puede estar acá o acá, ¿no? Pero a lo que voy es que esta es la forma, digamos la quinta forma que podían poner como mínimo en la tarea. Hay quienes sí calcularon las 4 formas con el mismo proceso que acabo de hacer y no hubo problema, pero con que al menos estuviera estaba bien el ejercicio. 9:51. Nada más me da espacio para ver el 5 de la tarea 1. Que también tuvo mucha incidencia. En este era obtener la solución general del sistema donde la matriz A directamente era hacer la matriz nula. Ahí no había pierde. El lambda de multiplicidad doble era 0. El determinante de A menos lambda I directamente era igual a 0. Si yo tomaba un punto crítico arbitrario, crea un vector arbitrario, perdón, en R2, entonces ¿qué es lo que se hace cuando el determinante de nuestro sistema, cuando evalúo en el valor propio es 0? Tomo la primer fila, ¿se acuerdan? Entonces es como si yo tuviera 0 más 0, 0G1 más 0G2 igual a 0. ¿No? Lo único que me está dando esto es a entender este sistema es que las filas, bueno, las variables en este caso, tanto G1 como G2 son libres. Y yo puedo partir pues tranquilamente de que pues no voy a buscar demasiado, agarro la base canónica de R2 y yo digo que esa evidentemente es linealmente independiente, un vector del otro, y entonces la solución a que era igual, pues como se está dando el caso en el cual el valor propio por sí solito tiene 2 vectores linealmente independientes, se trabaja la solución de esta manera. Esto sí lo tienen que recordar bien. Cuando busco un vector propio generalizado, es porque solamente mi sistema con el valor propio con la multiplicidad doble, solamente me pudo dar un vector propio. Entonces ahí es cuando yo tengo que recurrir a multiplicar por t, si se acuerdan, ¿no? Cuando buscábamos el vector propio generalizado y la segunda solución es como ya distinta. Cuando no pasa eso, cuando nuestro valor propio tenga multiplicidad doble y directamente pueda tener los 2
vectores propios linealmente independientes, entonces vamos a poder escribir de esta forma a la solución general. Y pues eso no es más que al final tener un vector de constantes arbitrarias. Yo creo que los otros ejercicios igual los pongo en PDF y se los subo. En realidad, en lo que todavía seguía, y eso porque, ¿cuándo es el examen? El 10, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es el 10 el examen. En la tarea 2 fue el ejercicio 2 y en la tarea 3, el ejercicio que tuvo como mayor incidencia fue el ejercicio 1,1. Es el que más reciente tuvieron ahorita ya de las tareas que califiqué. Lo único que sí quiero comentarles es tarea 3 del primer inciso. Y eso de rápido porque ya son 9:56. Ustedes tenían sus valores, sus puntos críticos, que era el primer inciso. Entonces, ustedes les estaban diciendo, bueno, tengo que anular X' y Y', y al menos para X', los puntos críticos eran o sea, donde se anulaba la función seno de X, eran de esta forma. Y lo que muchos hicieron fue decir que era como la misma constante, n, para la forma en donde teníamos los puntos, o donde se anulaba la segunda para Y'. Y ahí es donde estribaba un error, porque no forzosamente n tiene que ser igual. O sea, aquí en vez de poner la m de mamá, ponían la n de niño otra vez. Y entonces ahí es donde tenían menos casos. Porque nosotros aquí debemos de tomar en cuenta que los puntos críticos pues van a ser de distintas maneras. O bien n puede ser par o impar, o bien m también puede ser par o impar. Y entonces van a tener 4 casos con las distintas combinaciones. O sea, que n primero sea par, m par, cuando son desiguales, una es par y otra es impar, y al revés. Y cuando n es impar y m es impar. Entonces, eso es lo que les voy a escribir en PDF para que tengan bien el cómo debía de haber sido el ejercicio, ¿va? Y pues sería todo, chicos.